Saludos, mi nombre es Albert y hoy les estaremos hablando sobre el rectificador controlado de silicio o SCR. Comencemos. Bien, comenzaremos explicando el funcionamiento básico del SCR. El SCR contiene tres terminales, los cuales son el ánodo, el cátodo y la compuerta. Un diodo normalmente solo tiene dos capas, que son las capas PN, pero en el caso del SCR, este posee cuatro capas, 2P y 2N. Tenemos lo que es el terminal de la compuerta, el cual sirve para poder dejar pasar la corriente de ánodo a cátodo. Desde que nosotros activamos el SCR, este se queda activado, pero en el caso de la corriente alterna, este se desactiva una vez llega a cero. Usualmente tenemos este circuito, el cual tenemos una carga al SCR, un circuito de control y la fuente AC. Existen dos maneras principales para poder controlar el SCR. La primera, la eléctrica o análoga, consiste en una circuitería de resistencias y capacitores con las cuales se va a controlar el tiempo de disparo del SCR. El problema con esto es que es muy ineficiente y también no permite tener una exactitud, ya que por ejemplo el valor de la resistencia puede variar a medida que alcance altas temperaturas, y esto no se puede dudar, ya que vamos a someterla a grandes voltajes, 120, 110 voltios RMS. Por otro lado tenemos lo que es el control electrónico, el cual normalmente consta de un circuito de PWM y también puede tener un circuito de retroalimentación. Este es el mismo concepto. Tenemos una carga SCR, pero esta va a estar controlada de diferente manera. Las desventajas del primero es que tenemos que este depende de la temperatura, tiene una pérdida de potencia, ya que por ejemplo cuando tenemos estas dos resistencias van a disipar una gran potencia, y esta también, por lo que ya este circuito va a ser muy ineficiente, mientras el circuito electrónico nos va a permitir tener una mejor exactitud, aunque es un poco más complejo de realizar. Bien, a continuación estaremos viendo cómo sucede el disparo de un SCR. Tenemos graficada la función de seno e iremos viendo cómo funciona el disparo de este dispositivo. El voltaje de la onda senoidal va aumentando a medida que transcurre el tiempo. Esto lo podemos expresar también en grados: 0, 50, 150 hasta llegar a 180, donde transcurre la primera mitad. En este tiempo es donde vamos a disparar el SCR, ya que al funcionar de manera similar a un diodo, solo va a conducir en un solo sentido. Digamos, por ejemplo, que el SCR empieza a conducir cuando tenemos 50 voltios. Entonces comenzará a conducir en este tiempo. De aquí en adelante es el periodo o el área que tengamos aquí, es donde va a tener la conducción el dispositivo, y en el área anterior es energía que no vamos a utilizar. De esta manera podemos aprovechar mejor la potencia, ya que no vamos a estar administrando a una carga el mismo voltaje siempre, sino que vamos a ir cambiándolo a medida de que su consumo aumente o disminuya. Esto para el control con PWM lo podemos ver que cuando comience el pulso de la señal PWM, también se disparará nuestro SCR, haciendo que si nuestro pulso es muy ancho, va a comenzar muy pronto
en el tiempo, mientras que si nuestro pulso es muy pequeño, entonces tendremos un rango de disparo muy pequeño y vamos a estar administrando muy poco voltaje a la carga. A continuación veremos un circuito en Proteus donde vemos las fases principales del control de un SCR como un rectificador de media onda. Bien, ahora estaremos explicando lo que es el circuito, el cual funcionará para controlar nuestro SCR. Podemos dividir este esquema en 4 partes, que será el detector de cruce por cero, el generador de una señal diente de sierra, el PWM o el generador de pulsos, que estaremos usando para controlar el SCR, y el circuito de disparo, que consta de un optoacoplador. Bien, en la primera parte cogemos de la señal AC un optoacoplador para extraer la onda senoidal, y como este optoacoplador va a funcionar como un diodo, tendremos en la salida una señal de media onda. Luego, mediante este comparador, cuando la señal esté acercándose a cero, en este caso cuando sea menor de 0.7 debido al diodo que tenemos aquí, el op-amp va a entregar una señal, la cual va a ser de corta duración. Esta señal la va a utilizar el transistor junto con el capacitor para generar una señal diente de sierra. Esta señal, en conjunto con el divisor de tensión que tenemos aquí, conformado por estas dos resistencias y este potenciómetro, hará que varíe qué tan ancho es nuestro pulso. Debemos tomar en cuenta que el SCR y el detector de cruce por cero están perfectamente sincronizados, ya que están tomados de la misma fuente, por lo que no habrá retardo entre uno y el otro. Luego, ya que tenemos esto, utilizamos la salida de nuestro op-amp, nuestro PWM, y la pasamos por un optotriac, el cual estará sirviendo para activar nuestro SCR. Esto mediante una resistencia, en este caso de 560 ohmios. Otros componentes que también utilizamos son estos capacitores para disminuir el rizo que pueda tener nuestro circuito, y en adición tenemos estos dos diodos Zener que cuando sobrepase la barrera de los 120 voltios, entonces vamos a tener que este voltaje, el voltaje va a disminuir. Esto es en caso de que haya un sobrevoltaje, y esto está más dirigido para que este circuito sea llevado a la vida real. Tenemos al SCR una carga de una lámpara, y en este caso lo que haremos será variar la luminosidad de la misma. Ok, como les había explicado anteriormente, tenemos lo que es la señal PWM marcada en roja y la señal senoidal. En este caso va a ser una señal de media onda, la cual cuando sube esta señal de PWM, entonces aquí mismo se dispara nuestro SCR. Podemos ver que si hacemos el ancho de pulso mucho mayor, entonces nuestro SCR se va a disparar antes. Con esto nosotros podemos conseguir que si queremos un ancho de pulso deseado de un 10-20% o el tiempo que sea conveniente, entonces lo podemos hacer de esta manera. La ventaja de este circuito, a pesar de que es un poco más complejo que el típico circuito con resistencias y capacitores, este nos permite incluso tener diseños más complejos. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es una red de retroalimentación para verificar la corriente que tiene nuestro circuito, y en esta medida pueda disminuir o aumentar el ancho de pulso y en consecuente el voltaje que se lleva a nuestra carga. Bien,
Veamos la simulación. Podemos ver en el osciloscopio cómo cómo va cambiando lo que es el ángulo de disparo, mientras nosotros vamos variando lo que es nuestro PWM. Bien, espero que hayan aprendido algo y muchísimas gracias por ver este video.